es a lo que venimos. Quiero invitarlos que busquemos en nuestras Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Hermanos, por ahí alguien me preguntaba, o varios se han de preguntar, ¿por qué el hermano no trae una Biblia física? Y es que, hermano, estamos, sobre todo ahorita, tratando de ahorrar en los vuelos, y si usted no sabía, entre menos cosas traigas en el avión, más barato te sale. Yo me traje solo lo menos que pude de ropa, ¿verdad? Porque pues traje una mochilita nada más. Entonces, ¿para qué? Para poder pagar un vuelo barato. Y la Biblia que tengo pues es grande, y es gruesa y pesa, ¿no? Entonces, pues quieras o no, ya ocupa un espacio y estoy tratando de... Por eso no, pero a mí me encanta leer la Biblia físicamente, o sea, me encanta leer libros, tengo mis Biblias, ¿verdad? Y en digital solo es cuando es una emergencia, pero no me vayan a decir ese hermano es raro porque trae una tableta y no trae una Biblia física. Pero de verdad, hermanos, pues es por eso, ¿verdad? Por si alguien se preguntaba, ¿verdad? Ha de ser de otra doctrina ese hermano, que no trae Biblia, ¿verdad? Pero no, es por esa razón, solo por eso. Yo tengo mis Biblias y me encanta leer en físico porque me encanta subrayar y hacer anotaciones, cosa que aunque tenga un lápiz acá no es lo mismo en lo digital, no se compara. Pero bueno, hermanos, solo quería explicarles eso y quiero invitarlos a que vayamos a Romanos capítulo 8 y voy a leer, vamos a leer desde el versículo 1. Y vamos a ponernos de pie para leerlo. Vamos a leer, hermanos, hasta el versículo, hasta el 26, me parece, 26, 20. En el 27 leemos todos, hasta el 27, ¿sale? No sé si alcanza a abarcar hasta ahí. Ahorita voy a poner el timer para medir mi tiempo, porque si luego me paso de tiempo, ¿va? Bueno, vamos a leer, hermanos, de manera alternada. ¿Qué les parece? Leemos uno y uno y en el 27 nos unimos. Dice la palabra de Dios de esta manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero lo ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, de lo que somos, no a la carne, para que
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a caminar, no por su propia voluntad, sino por causa de que se esperó con esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y comienza con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues creemos de pedir como quiere, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora sí todos juntos, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Vamos a orar. Padre de Dios Todopoderoso, Señor, te amamos, Padre, te adoramos y te exaltamos, Señor, porque reconocemos tu grandeza, tu poder, tu misericordia, Señor, tu bondad que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Podemos ver tu gran amor desde ahí, desde la cruz, donde enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Podemos ver tu gracia, podemos ver tu paciencia, Señor, y queremos exaltarte y adorarte porque, Señor, solo tú eres soberano, Señor, solo tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, porque podemos leerla con libertad y porque podemos cantarte, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites para meditar en tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, yo le pido en el nombre de Jesucristo que me ayude a mí a exponer su palabra, Señor. Que me dé sabiduría, pero sobre todo que sea usted el que nos hable en esta tarde. Que sea su Espíritu Santo que hable en nuestros corazones. Que no sea mi carne, Señor, que sea su Espíritu. Y que podamos escuchar también con el Espíritu, no con la carne, porque la carne para nada aprovecha. Ayúdanos, Padre, ayuda a esta iglesia, ayuda a nuestro hermano Humberto como pastor, a su esposa, dale la salud que necesita a nuestra hermana María. Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos regala, Señor. Bendice pues a cada hermano y a cada hermana que está aquí presente y a unos que no pudieron venir, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Gracias te damos, Señor, y te rogamos que la exposición de tu palabra, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Una de las cosas que muchas veces nos desanima en la vida como cristianos es el poner nuestra mirada en nosotros, en el ser humano, poner la mirada en nuestras deficiencias. A veces nosotros mismos nos vemos como incompetentes. A veces en el ministerio como pastores
pensamos que yo muchas veces como pastor pienso que no soy tan bueno como pastor y veo mis defectos y digo, no tengo la capacidad para pastorear a la gente, sobre todo cuando me impaciento y comienzo a regañar y creo que como pastor no debo de hacer eso. Entonces, pero este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, me anima mucho, me fortalece. El capítulo 8 de la carta a los Romanos, en su carta es como el clímax de toda la carta. Pablo viene hablando sobre el pecado, sobre la corrupción del hombre, sobre la condenación eterna y viene de una manera como gradual, subiendo, y cuando llega al capítulo 8, wow, o sea, es como una bomba. Es algo increíble lo que está diciendo ahí y por eso me cuesta mucho resumirlo. Es un pasaje, alguien decía por ahí, un amigo, que Romanos capítulo 8 es de los pasajes más importantes en la Biblia, en toda la Biblia. Si usted se agarra y se pone a leerlo y a leerlo muchas veces, va a encontrar grandes tesoros ahí en esa porción de la escritura y realmente es difícil sacar todo lo que Romanos 8 tiene. Pero yo quisiera compartirles algunas cosas que yo he aprendido en este pasaje, que lo he estudiado bastante y aparte lo he compartido ya en la iglesia. Estuvimos estudiando toda la carta a los Romanos y me encantó y estudié mucho este capítulo. Y bueno, siempre se me olvida el título, ahora no consigo me anda preguntando, hermano, y el título, y ay, póngale la Rosa de Guadalupe. Y le digo, no sé, hermano, y ya le pongo ahí un título, además está muy largo. Bueno, este título tenía dos títulos, ¿va? Pero y decía, ¿cuál? Uno suena un poquito como a regaño, ¿verdad? Y el otro es más amable, y por eso me fui por el más amable. Y yo en la mañana estuvimos en una iglesia allá por el Cerro de la Silla, y ahí estaban cantando un canto, y cuando estaba yo cantando ese canto, dije yo, ese es el título de mi predicación para la tarde. Y ese canto creo que se llama No soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. Y así le quise poner, ¿verdad? El otro título, pues no se lo voy a decir, porque sí suena un poquito fuerte. Pero Pablo es lo que está diciendo aquí y comienza diciendo de esta manera. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego hay una coma ahí, y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mira, mi hermano, tú debes entender, o el cristiano debe entender, que nosotros ya no somos condenados. Ya no hay condenación para nosotros. Si tú realmente has puesto tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador, ya no hay condenación. Pablo lo está diciendo muy claro aquí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne. Y cuando leemos esa partecita, es decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, tú ya te imaginas que el hermano que anda conforme a la carne es el hermano que anda en adulterio, que no viene a la iglesia, que anda en los chismes, y luego empezamos a catalogar a los hermanos que andan en la carne como pecados así como escandalosos. Y realmente no, mis hermanos. Lo que Pablo está diciendo ahí es que cuando tú andas en la carne es el tener nuestra confianza, el poner nuestra confianza en nosotros.
Tu confianza no está en Cristo, tu confianza está en ti, y eso es andar conforme a la carne. No es el hermano que lo descubrieron, que andaba en no sé dónde y haciendo no sé qué cosa. No, el andar conforme a la carne es poner tu confianza en ti y dejarla de poner en Cristo. Bueno, un ejemplo más claro es aquellas personas que piensan que se van a ir al cielo por las buenas obras que hicieron. Y hay gente que piensa así. Hay gente que piensa que el cielo te lo tienes que ganar. Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? La historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es uno de los pasajes que me encanta predicar también. Y está a punto de predicarlo acá. Pero el hijo pródigo, cuando regresa y el papá le hace una fiesta, el hermano mayor estaba súper enojado. ¿Qué te pasa? O sea, se fue a gastar todo el dinero, vivió una vida de pecado y todavía le haces fiesta y todavía matas al becerro y todavía le das un vestido nuevo y le pones un anillo y lo recibes como si viniera de... O sea, no. Y lo que estaba pasando con el hermano mayor, porque él mismo lo dijo, dice, yo he estado siempre contigo y no me has dado nada. O sea, él pensaba que había que ganarse. Él desconocía algo que se le conoce como gracia. O sea, la gracia de Dios te lleva a ese punto de decir, no soy yo, sino Cristo. Él es el que está obrando. Fíjense cómo sigue diciendo Pablo en el versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea, hay dos leyes, hermanos. Está la ley del Espíritu y la ley de la carne. La ley de la carne, ¿qué hace? Que tú confíes en ti, en tu trayectoria, en tu, en lo que tú has hecho. Y yo puedo decir, no, yo he sido un gran pastor y he predicado, he ido por allá y he hecho esto, y por eso tengo una gran entrada al cielo. Pero aquí Pablo está diciendo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha librado de algo. ¿De qué le ha librado? Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, esa ley, la ley, ustedes saben que es imposible cumplir la ley. Si tú vas a los 10 mandamientos y te examinas a la luz de los 10 mandamientos y nunca vas hemos quebrantado los 10. Nadie puede decir que hemos cumplido al pie de la letra los 10 mandamientos. Nadie lo ha hecho nunca. Hemos fallado en cada uno de ellos. Esa es la ley del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. O sea, hemos pecado contra Dios y el pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, tú vas a los 10 mandamientos, te das cuenta que no, pero hay otra ley, que es la ley de la vida en Cristo. A través de Cristo puedes ser perdonado y puedes disfrutar de esa libertad. Ya no te sientes tan presionado. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, era imposible que nosotros pudiéramos ser salvos cumpliendo la ley. ¿Se acuerdan de aquel hombre rico que llegó con Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús primero le dijo, ¿por qué me dices bueno? Porque aquí no hay bueno ni uno, ¿eh? El único bueno es Dios. Y se queda el rico así como que, bueno. Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y el joven le respondió, los he guardado todos desde mi juventud. Y Jesús le dijo, no, te falta algo, si tú sabes qué es lo que te falta. Y lo que Jesús hizo es confrontarlo, diciéndole, ¿sabes qué? No puedes salvarte así. Dice, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado fue condenado a través de Cristo. Sabemos que Cristo se hizo hombre, fue tentado, pero nunca pecó. Y él sabía que para nosotros es imposible salvarnos. ¿Quién puede salvarse a sí mismo? Nadie puede salvarse a sí mismo. Necesitamos un Salvador, y en este caso es Cristo, el Salvador. Él viene para eso, a salvarnos, a obtener el perdón de nuestros pecados. Tomó nuestro lugar. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, lo dice con toda claridad, ¿verdad? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús toma nuestro lugar para poder salvarnos. Dice en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos nuevamente conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Hemos sido justificados. ¿Cómo nos ve Dios ahora? Justos delante. ¿Cómo nos ve? Perfectos. Si nosotros andamos en la carne, nosotros nos vemos imperfectos, y está bien. Yo me veo y digo, soy un hombre imperfecto, que aún sigo pecando, pero Dios, cuando me ve a mí, por cuanto he puesto mi fe en Cristo como mi Salvador, Él ya no me ve a mí, ve a Cristo. ¿Y eso qué trae a mi vida? Descanso. Descansas. Porque Él mismo lo está diciendo, o sea, porque dice, la justicia de la ley, parece que no andamos conforme a la carne, sino porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que, la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que inunda nuestro pensamiento? Porque aquí está ya yendo Pablo a nuestra mente y está hablando de nuestros pensamientos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, una persona que es de la carne, esa persona lo que está haciendo, esa persona piensa que puede impresionar a Dios. Y se esfuerza por impresionar, no solo a Dios, sino a la gente también. Y yo quiero que los hermanos en la iglesia me vean bien espiritual. Y que digan, no, el hermano Rafa es súper espiritual, es un hombre tan espiritual. Pero ¿sabes qué es el problema de ahí? Que a veces en lugar de impresionar, causamos todo lo contrario. Una mala impresión. Mira, es como cuando no te bañas y quieres tapar ese olor tan feo con perfume. Y tú te bañas de perfume y pues, no me bañé, pero me voy a aplicar el perfume. Y luego en lugar de que salga un olor bonito, sale un olor como mezclado con mugre y perfume. Y dices, usted no huele tan bien. Pues me ha pasado, digo, o sea, no lo digo por ustedes, lo digo por mí, yo lo he hecho y me ha salido contraproducente la cosa. Y es lo mismo, o sea, tú no puedes ser como espiritual por ti mismo. Tú eres lo que eres. O sea, tú no puedes, y me encanta esa gente, o sea, está bien, yo he aprendido a no regañar a la gente. Hay hermanos que se acercan conmigo y me dicen, hermano, ¿qué creen? Yo escucho música mundana. Está bien,
¿No se va a enojar? ¿Por qué? ¿Cuál escuchas tú? Yo ahorita te digo las que yo escucho. Pero, ¿está bien o está mal? ¿Lo sabes? Hermano, yo fui acá. Ah, sí, está bien. ¿No me va a regañar? No, ¿por qué? Pues que no es pecado eso. Bueno, tú lo estás diciendo. Yo ya no necesito decirte nada. Yo no necesito parar y decirte, y eres un pecador porque andas allá y tú lo sabes. No necesita nadie decirte. Tú lo sabes. Los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que andan en el espíritu, pero los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Y mira, hermano, esto de ser cristiano no se puede fingir. Tarde o temprano, eso va a salir a la luz. Tarde o temprano, tú mismo te vas a dar cuenta que ya estás cansado de fingir. Tú mismo te vas a dar cuenta que eso es muy pesado de llevar una doble vida. Tú mismo te vas a dar cuenta que necesitas a Cristo y que mejor te vas a rendir realmente a Él. Tú lo vas a entender, porque es cansado eso de estar en el mundo y estar en la iglesia y estar en Cristo. No se puede, o eres de la carne o eres del Espíritu, pero no puedes ser las dos cosas, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, pero no se puede como medio combinar eso. Y muchos han intentado eso y por eso se han desanimado, por eso se han retirado, por eso están como, porque no han entendido que no se puede mezclar. Pablo en Corintios le dice a los corintios qué comunión tiene la luz con las tinieblas. O eres luz o eres oscuridad, pero no se puede ser yin yang, ¿verdad? Que muchos creen que así se puede. Pero no se puede, hermano. Entonces Pablo está diciendo aquí que los que son del Espíritu, los que andan conforme a la carne, dice dice porque son los de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Tú no necesitas andar cuidando a la gente que es del Espíritu. O sea, tú sabes que tienes una iglesia de hermanos que andan conforme al Espíritu, y yo sé que el hermano está leyendo su Biblia, está amando al Señor, que el hermano está dirigiendo a su familia, el hermano está orando, el hermano está sirviendo, porque él es del Espíritu. Y no tengo por qué andar yo correteando a un hermano que anda en la carne, no se puede. O exigirle que tenga comportamientos espirituales si esa persona no es del Espíritu. No se puede. Hermanos, que tienes que leer tu Biblia. Sí, pero ¿se puede leer la Biblia en la carne? Sí. Sí se puede leer la Biblia en la carne. Leer la Biblia en la carne es como doña Carlota que reza el rosario todos los días. Es lo mismo. Te avientas 10 capítulos diarios. Y tú crees que eres más espiritual porque te avientas 10 capítulos diarios, pero lo haces de forma religiosa y realmente no es porque amas al Señor. O sea, no lo disfrutas. No te sientas a leer tu Biblia y dices, wow, o sea, el Señor me está hablando no, o sea, lo haces de manera, 10 capítulos. Y lo haces de una forma religiosa. Entonces, eso no es espiritual. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, tú solamente quieres impresionar. Y mira, tienes que tener mucho cuidado con las motivaciones de tu corazón. ¿Se acuerdan que Jesús acusó a los fariseos cuando la viuda pasó a dar su limosna y
luego pasaron los fariseos, hicieron un gran escándalo, se todas las monedas, que todos vieran. Y luego Jesús dijo, ¿quién dio más? Y los discípulos dijeron la verdad. Dijeron los fariseos. Ellos, ¿por qué? No, dio más es la mujer. ¿Y se acuerdan que Jesús siempre estaba como molesto con los fariseos? ¿Y se acuerdan que les dijo hipócritas? Sepulcros blanqueados. O sea, porque al Señor como que, mira, hermano, de verdad, o sea, a Dios no lo podemos impresionar. Tú no puedes impresionar a Dios. Quizás impresiones al hermano que no sabe, que dice, wow, es bien espiritual el hermano, mira cómo ora, mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira cómo se viste, mira cómo camina, mira cómo... O sea, pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Y quizás los que no saben, pues se impresionan. Pero tú debes de poner una camarita en su casa. Y tú debes de observar ahí cómo es con su esposa, cómo es con sus hijos. Y ahí, donde nadie lo ve, tú te vas a dar cuenta si es espiritual o no. Porque es bien fácil. ¿Saben que una de las cosas que mi esposa luego me dice? Que soy muy amable luego con mucha gente en la iglesia. Y que a veces ella quisiera que yo fuera así amable con ella. Es bien fácil ser amable con otros. Y en nuestra casa muchas veces no somos así. Y un hombre espiritual, los frutos o el fruto del espíritu se nota en donde estés. Si estás en el mecánico, si andas en el supermercado, si estás en el restaurante, si estás en la escuela, en el trabajo, se nota tu espiritualidad. No nada más aquí, adentro, allá afuera también, debería notarse. Entonces Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, tú podrías morir engañado. ¿Sabes qué es lo peor que nos podría pasar? Y Charles Spurgeon decía que lo peor que le podría pasar a un pastor o un predicador, decía, es que fuera al infierno, predicando el evangelio tanto tiempo, un evangelio que él conocía, pero que no había creído, y que al final terminara en el infierno. O sea, dije yo, es terrible, o sea, eso sería lo peor que te podría pasar. O sea, que tú, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, que toda tu vida estuviste engañado. Y el día de tu muerte, te hicieron un gran funeral y dijeron muchas cosas muy bonitas de ti, que eras muy espiritual y servicial, y que siempre venías a los cultos y que nunca faltabas, y que llegabas temprano, que ofrendabas. Pero la sorpresa que tú te vas a llevar es que no te fuiste al cielo, sino al infierno. Sería terrible, ¿no? Que nos pasara eso. Pero Pablo nos está advirtiendo, dice, pues no te ocupes de la carne. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, una persona espiritual no se esfuerza. O sea, no se esfuerza por impresionar. Mira, hermano, el juez se llama Jesucristo. No se llama, ponle el nombre que quieras. Entonces, con el que tenemos que quedar bien es con él.
al que tienes que agradar es a Él. Olvídate de los hermanos. O sea, sí, porque automáticamente si agradas a Él, agradas a los hermanos espirituales. Quizás a los carnales no les agrades mucho, porque quizás los carnales te van a andar criticando. Hermano, ¿y por qué andas escuchando eso? ¿Por qué andas haciendo eso? ¿Por qué? Y tú eres libre. O sea, tú no dependes de eso. Tú amas al Señor, tienes una relación con el Señor. O sea, no sientes como una presión, no es como... Miren, había una familia en Oaxaca que el hombre no era cristiano. Él era un maestro y él golpeaba mucho a su esposa, la golpeaba físicamente, terrible, casi diario. Todos los vecinos sabíamos eso. Él era muy alcohólico, golpeaba a sus hijas, a su hija, su única hija, la golpeaba, y a sus hijos los golpeaba y los trataba bien mal. Y sus hijos estaban siempre como reprimidos. Y su hija más, ellos tenían una tiendita. Y a mí me daba miedo ir a comprar esa tiendita. Porque si salía la muchacha, salía con una cara así como de monstruo. Y yo era un niño. Y yo me paraba ahí en la tiendita y me decía, ¿qué quieres? Pero bien, si yo quiero un kilo de azúcar, con mucho miedo, le daba el dinero y me va a atacar, ¿verdad? Pero, o sea, esa muchacha estaba así porque sufría mucho. Yo no la entendía. Y decía, está amargada esa mujer. ¿Verdad? Cuando se murió su papá murió accidentalmente, estaba bajando la cortina de su tienda y le cayó la cortina en la cabeza y bueno, murió. No al instante, estuvo internado. Dicen que a un internado, una de mis hermanas fue a visitarlo porque era como su compadre, creo, y fue al hospital a visitarlo. Cuando ella abrió la puerta no sabía que estaba adentro su esposa con él y él estaba en la cama pateando a su esposa aún con el pie que le quedaba bueno, le estaba dando unas patadas a su esposa. Y mi hermana abrió la puerta y alcanzó a ver eso. Bueno, cuando este hombre muere, no hicieron un funeral por pura formalidad, pero estaban tan felices de que se había muerto. Por poco y hacen una fiesta. Se murió. Por fin. Somos libres. Y yo vi después en una fiesta a ella, a la muchacha amargada, que estaba bailando, pero así alocadamente, o sea, así como, no sabía ni cómo moverse, porque pues nunca había bailado, pero ella quería libertad, o estaba disfrutando de su libertad. La señora, una señora ya muy grande, que nunca en su vida había bailado, y estaba bailando. Y yo dije, wow, o sea, realmente están felices ahora. O sea, así es, sabes, el ocuparse de la carne. O sea, cuando tú, o sea, yo digo esto porque muchas veces para ti el cristianismo, y yo no quiero eso, hermanos. O sea, los cristianos no hemos sido llamados a vivir así. O sea, como que estamos como presionados. ¿No lo ha sentido usted como una presión de que todos te están viendo y que el pastor me va a ver y que me van a descubrir y estás ahí así como ya no sabes si moverte para acá o para acá porque ya todo el mundo te regaña y todos te acusan de pecador y de malo y tú ya, y muchos dicen, basta, yo ya no quiero ser cristiano porque es tan difícil, porque lo estás haciendo en la carne. Por eso mucha gente pasa eso, porque ya no saben, y de repente llegó el pastor a tu casa y tú tenías toda la música a todo volumen de Bad y se descubrieron. Y ahora te vas a ir al infierno. Te encontraron escuchando música de Bad Bunny. Y digo Bad Bunny porque es el artista más horrible que yo conozco en mi vida, ¿verdad? O sea, nunca escucharía su música, pero no te vas a ir al infierno por eso.
te vas a ir al infierno por no haber confiado en Cristo y confiaste en ti. O sea, ese es el problema. Porque si tú confías en Cristo y lo ves realmente como tu Salvador, tú te vas a ocupar en las cosas del Espíritu. Tú no vas a tener problema con eso. Hace poco estaba leyendo la noticia de un pastor, no era pastor de una iglesia, pero era como un hombre que tenía un ministerio. No sé si algunos han oído aquí hablar del hogar educador, como de homeschooling. Y él tenía como un ministerio muy fuerte en eso de educación para niños. Y ese hombre se suicidó. Y he oído de varios pastores que se han suicidado. Entonces yo estaba viendo esa noticia y él dejó una carta muy larga donde él decía por qué se había suicidado. Y una de las razones era su esposa. Su esposa, ellos se estaban divorciando en secreto. Y él no quería eso, o sea, él no quería divorciarse. Pero su esposa ya había iniciado los trámites de divorcio y él sintió tanta presión que decidió quitarse la vida. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque tú no confías en Cristo. Todos podrían tener una piedra y decir, vamos a matarlo, porque es el miserable pecador. Lo encontramos en adulterio y merece morir apedreado. Y entonces saldría Cristo, se pararía enfrente y dijera, sí, avienten las piedras, perfectos. O sea, es que a veces entre nosotros como hermanos no mostramos gracia. O sea, nos criticamos unos a otros. Hace mucho tiempo, como 20 años, que yo aprendí, alguien dijo, no sé quién, que el único ejército que se ataca a sí mismo es el ejército de los cristianos. Y hermano, si tú ves al hermano desanimado, ¿qué tienes que hacerlo? Animarlo. Y si tú lo ves a aquel que está fallando, ora por él. Yo siempre le digo a los hermanos, si un día yo caigo en un pecado escandaloso, así terrible, piensa en lo peor. Pero no quiero que me digas nada si tú no pasaste horas de rodilla orando por mí. No tienes la cara para decirme algo. Oye, somos muy buenos para exigir, para presionar. Pero yo te aseguro que no pasas ni 5 minutos orando por tu hermano. Es el pecador, el que siempre llega tarde, el que nunca lee la Biblia, el que no evangeliza, el que ponle todo lo que quieras. Te la has pasado criticándolo, hablando a sus espaldas, pero no solo por él. O quizás hasta exigiéndole o hasta burlándote de él. Hace poco leí un libro que decía el autor que no somos buenos, que aún siendo bendecidos, dice él, seguimos reflejando el pecado, porque decía, el mejor atleta se burla del que tiene 2 pies izquierdos. Sí, o sea, yo soy mejor que tú y pues, tú no sirves para eso. O sea, Dios te bendijo, tú eres bueno porque Dios te lo ha dado, pero no te lo dio Dios para que te burles del que no. Quizás tú cantas muy bonito y tocas un instrumento, qué bueno. El Señor te ha bendecido. Pero el que no puede hacer eso, no lo puso a Dios ahí para que tú te burles de él. Y ese es el problema, cuando nos andamos conforme a la carne, porque el ocuparse de la carne, por eso las iglesias mueren, porque todos somos bien carnales, porque en lugar de ayudarnos, nos criticamos, en lugar de animarnos, nos desanimamos. Hay quienes quizás tienen miedo de venir porque los van a regañar. No, yo no voy a ir porque el hermano me va a regañar.
Y me va a decir que por qué no me ha ido. Y ni porque me van a... O sea, tienen miedo. Y yo no sé si levanta el reporte los domingos, pero ¿cuántos capítulos leyeron la Biblia esta semana? Pues no más vale mentir que 20. Y no viste ni uno, pero no te puedes quedar atrás. Si dice ser, no te vas a ir al infierno. Yo de puro chiste les digo a los hermanos, si tú no haces el aseo, te vas a ir al infierno. Y se ríe. ¿Saben que no es cierto? Y les digo, si ustedes no hacen esto, voy a mandar a que borren su nombre del libro de la vida. Y se ríen. Tú no puedes hacer eso. Yo no puedo mandar a que borren tu nombre. O sea, Dios mismo no lo puede borrar. Si ya escribió tu nombre ahí en el libro de la vida, ya no se puede borrar. Ya está. Aunque llegues tarde, aunque no vengas, aunque no leas tu Biblia, tu nombre ya está ahí, hermano. Tú eres el hijo pródigo que anda allá con los marranos, pero un día vas a recapacitar y vas a regresar y vas a entender que tienes un padre que te ama y que su amor es incondicional, que no depende de... Mira, yo tengo a mis hijos y los que tenemos hijos lo sabemos, o sea, como sea, nuestros hijos los amamos porque son nuestros hijos, o sea, no puedo decir yo, no, es que mi hijo es bien mala onda y no lo amo por eso, o sea, lo amo, porque el simple hecho de que es mi hijo y eso nadie lo puede cambiar. Quizás yo no puedo correr de mi casa por haberse portado mal, pero eso no quiere decir que deje de ser mi hijo, sigue siendo mi hijo. Y ahorita vamos a ir a ese punto. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y esto me encanta. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No se puede, hermano. O sea, tú no puedes agradar a Dios. Mira, ¿sabes lo que hemos hecho muchos? Hemos creado nuestro propio sistema religioso. O sea, nosotros hemos inventado nuestras propias reglas, pues. Y luego el problema, ¿sabes qué, hermano? Que como líderes damos la impresión de que Dios es así. O sea, si yo soy un pastor que me subo a predicar acá, o a ti te dan chance para que prediques, y tú empiezas a condenar a la gente, a regañar a la gente, y la gente piensa que así es Dios. Hay gente que piensa que Dios es un viejito amargado, con cara de gruñón, que siempre está enojado. Y eso no es cierto. O sea, hay gente que piensa así. Y hay gente que piensa que entre más estricto seas y más rígido y más, que más le estás agradando. Casi tipo militarizados. Hay iglesias donde ni se ríen porque a veces es pecado. Yo digo, ¿qué pasó? Todos los hermanos están bien serios. Me tocó ir a predicar a unas zonas de Oaxaca y de verdad yo hasta hacía chistes y contaba y nadie se reía. Y yo dije, aquí es pecado reírse. Hay gente que piensa, fíjense lo que está diciendo aquí la Biblia. Tú no puedes agradar a Dios. O sea, dice, si no es conforme a la ley de Dios, tú no puedes agradar a Dios. No conforme a tu ley,
Porque tú puedes tener tu propia ley, tu propio reglamento, tus propias reglas. Y luego dice, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, en la carne no se puede agradar a Dios, hermano. Mira, si tú vienes aquí solo como de manera religiosa y tú crees que de esa manera tú vas a agradar a Dios, no se puede. O sea, no puedes, dice aquí, no pueden también. O sea, no están agradando, dice, y los que viven según la carne no pueden. No está diciendo aquí, hermano, no te confundas. Cuando Pablo dice y los que viven según la carne, no quiere decir, y los que andan en los conciertos de Bad Bunny, y los que andan en adulterio, y los que andan, o sea, no está diciendo eso. Porque aquí así lo vemos muchas veces. Es que así andan en la carne. Pero andar en la carne es cuando tú quieres agradar a Dios bajo tus propias reglas. Eso es andar en la carne. O sea, no es precisamente el andar en pecados escandalosos. Dice más, vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Y luego dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mira, hermano, una de las cosas más importantes que debe de suceder en nuestras vidas es que podamos entender el Evangelio y haber puesto toda nuestra confianza total en Cristo, o sea, quien ya te ha perdonado, quien ya te ha dado vida eterna. O sea, la Biblia es clara, ¿no? O sea, Jesús ya nos dio vida eterna. Y en Juan 10 dice que nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. O sea, nosotros como bautistas creemos que la salvación no se pierde. ¿O sí? ¿Se pierde? No, ¿verdad? Yo tenía un vecino de Asambleas de Dios, era cubano, pastor cubano, y ese vecino creía que la salvación se perdía. Y yo le hacía muchas bromas. Yo me levantaba, a veces salía de mi casa o de mi cuarto, y él vivía ahí, rentaba ahí en otro cuarto. Y yo le decía, oye chico, perdí mi salvación, no me encuentro. Y él se enojaba. Pero nosotros, o sea, no, una vez que hemos sido salvos, ya no podemos perder la salvación. O sea, esto lo está diciendo claro aquí. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, si tú no has puesto tu confianza en Cristo, o sea, no eres cristiano, pues está bien. O sea, si no eres cristiano, puedes ser cristiano. O sea, hay una oportunidad. Puedes poner toda tu confianza en Él ahora. No te preocupes. Hay esperanza para ti. Confía en Cristo y puedes ser salvo. Y una vez salvo, eres salvo para siempre. Ya no puede cambiar nada. Ya tú ya no puedes decir, ay, es que caí en pecado y perdí mi salvación. No la pierdes. Porque la salvación, tú no hiciste nada para ganar tu salvación. Y no puedes hacer nada para perderla. Tú no ganaste tu salvación. El Señor se fijó en nosotros, pero ¿qué vio en nosotros? Para salvarnos. Que éramos unos pecadores perdidos y nos quiso salvar. Fue la única razón. Y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
¿Qué es lo que más te anima, mi hermano? Cuando, mira, yo a veces ando bien agüitado, ¿verdad? Ando bien desanimado, ando triste. Y me pongo a pensar muchas cosas. Y luego Dios me dice, o me trae a la mente, Rafa, tienes la vida eterna. Para que anduvieras brincando de alegría todo el día. O sea, tienes la vida eterna, eso no se compra con nada. ¿Por qué estás triste? Porque no tienes eso o aquello, que son cosas temporales, materiales, que no te van a durar nada y tú andas triste por eso o sea, de verdad, en serio, o sea, ¿no te das cuenta? ¿Cómo se llama el dueño de Amazon? Jeff Bezos. Se va a ir al infierno si no se arrepiente. O sea, es un hombre multimillonario. Elon Musk, el dueño de, ¿cómo se llama esa marca? Tesla, supermillonario. Se va a ir al infierno si no se arrepiente, o sea, si no pone su fe en Cristo. O sea, a veces no nos damos cuenta de lo que el Señor nos ha dado. Y aquí lo mismo está diciendo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. O sea, un día nuestros cuerpos van a resucitar. La enfermedad es terrible. Por ahí decían algunos hermanos que están enfermos, algunos que están quizás más graves que otros. Y creo que la hermana Olivia fue llevada a urgencias. Sí, sí es cierto, la enfermedad es algo doloroso, pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que un día saldremos de la tumba. Wow, o sea, eso debería de animarnos bastante. Hermano, si nos vamos a morir, algunos quizás antes que otros, no sabemos quién se muere primero, nunca sabemos. Yo me puedo morir antes que todos ustedes, no sé. Pero mi esperanza está ahí. Pablo lo está diciendo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos por el Espíritu, no por la carne, por el Espíritu. Es una promesa y una bendición espiritual que un día resucitaremos. Amén. Nuestros cuerpos se levantarán glorificados, perfectos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No tenemos ninguna deuda con la carne. La carne es un estorbo que nos hace pensar. ¿Sabes lo que la carne nos hace pensar? Que nosotros le podemos hacer la barba a Dios. Que nosotros podemos impresionar a Dios. Y hermano, esto yo lo he aprendido porque muchas veces los líderes somos atacados. Y a mí me han dicho en mi cara que soy un pésimo líder, que soy lo peor de lo peor. Y yo digo, pues sí, es cierto, pero no soy salvo por eso. O sea, eso a mí no me, o sea, pues sí, tienes razón, soy de los peorcitos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que soy salvo por gracia y un día voy a estar con el Señor y solo porque Dios quiso así darme vida eterna y perdonar y amarme y el Señor me ama. Y es más, mira, Jesús sabe cosas de mí que nadie sabe. Él me conoce tal cual, Él puede ir hasta... Es más, Él sabe cosas de mí que ni yo sé de mí. Y aún así me ama. Y es bien paciente conmigo. Y pues yo sé que la gente sí se impacienta conmigo, ¿verdad? Pero pues, aquí lo dice. Así que hermanos, yo no le debo nada a la carne. Deudores somos no a la carne. Para que yo viva para andarle impresionando a la gente. Gracias a eso, a que mucha gente me ha dicho y ha hablado cosas de mí, que soy lo peor, que soy un pastor no sé qué, que soy... Gracias a eso he aprendido esto.
mi trabajo no es impresionante. No lo voy a lograr, pues tú tienes unos estándares muy altos. Yo para que me llegue a esos estándares está medio complicado. Así que, ¿sabes qué? Mejor, como dice la Biblia, me humillo y digo, sí, así como el chavo que le dice al Kiko, estás bien menso. Y le dice, ¿qué dijiste? Que estás bien, el chompito. Que estás bien, sí. Pues sí. Que eres un pésimo predicador. ¿Qué dijiste? Que eres un, sí, cierto, tienes razón, soy un pésimo predicador. Porque deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, te puedes hasta llegar a suicidar por la presión, hermano. Si tú quieres cumplir las exigencias de personas, se suicida la gente, o sea, siente tanta presión porque te exigen, que esto, que te exigen. Y dicen, no puedo. Una familia que se fue de nuestra iglesia, se fue a otra iglesia, y luego me encontré al hermano mucho después, como 4 meses después, y me lo encontré alcoholizado, y nos topamos así de frente, y le hablé, pensó que no le iba a hablar, hola, y cuando se impresionó y se paró y dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Dice, ¿te invito a un café? ¿Por qué? Vamos. Yo no le dije nada porque estás borracho, y fuimos y dijo, ¿sabes qué? Yo he ido a esa iglesia ahora que voy y me hacen sentir como si fuera una cucaracha. El pastor de esa iglesia predica de tal forma que yo me siento como una cucaracha. ¿Y sabes qué le dije a Rafa? Un día me paré y le dije, pastor, un día voy a llegar al nivel de santidad que usted tiene. Y qué triste es eso, que pensemos de esa manera. Hermanos, somos santos porque hemos sido santificados en Cristo. Y sí, claro, se crece en santidad, se madura en santidad, pero no todos vamos a crecer al mismo ritmo, algunos van a crecer más despacio, algunos vamos a crecer, pero dice que el fuerte que soporte las flaquezas de los débiles. Tú eres más santo que tu hermano, bueno, pues enséñale, ámale, ayúdalo. El fuerte tiene que ayudar al débil. No tiene que pisar al débil. No son cucarachas. Son hermanos que necesitamos amarlos y ayudarlos. Sí, pero ya me cansé. Pues dice en Corintios 15 va a decir para que vuestro ánimo considerad aquel que sufrió tal contradicción en Hebreos 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes en la fe, creciendo en el Señor siempre. O sea, tienes que estar firme y constante, ayudando, o sea, fortaleciendo al débil, ayudando al débil. Dice aquí, así que, hermanos dolorosos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, no hay mejor cosa que ser humildes. Dice en la carta de Pedro, dice que el Señor aborrece a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Puede distinguir claramente entre un soberbio y un humilde? Sí se puede, ¿verdad? Usted dice, ese hermano es bien soberbio. Se cree más amplio, se cree más puro, se cree mejor. Esto es soberbio. Dice que Dios aborrece a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. A su debido tiempo. O sea, pues si los hermanos piensan que yo soy el peor,
Sí, hermano, tienes razón, yo soy el peor, yo no soy el mejor. Humíllate ante el Señor, humíllate, y Él te va a exaltar. Lo dice aquí con toda claridad. Luego dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién te guía a ti? ¿Quién te guía? ¿El Espíritu de Dios? Entonces eres hijo de Dios. ¿Sabes que hay, hermanos? Allá había un pastor, hay un pastor que le enseña mucho. Bueno, creo que ahorita ya como que se calmó, pero le enseña mucho a sus hijos, a los hermanos. Él está mucho metido en eso del hogar educador. Ustedes lo han oído, porque eso es acá en el norte, en Coahuila, están ahí sus conferencias. Un tiempo a mí me anduvieron moviendo ahí como el hogar educador, y decían ellos, esos hermanos, que tú tienes que, pues como casi tener a tus hijos en una burbuja. Y entonces, que no los tienes que mandar a la escuela pública, pues, que tienes que darles clases en casa. Yo respeto, si alguien da clases en casa, hermano, yo no lo voy a tachar de hereje, no lo voy a tachar. Al contrario, lo admiro, porque dar clases en casa es bien difícil, no es sencillo. Yo lo he intentado, termino dándole los porrones a mis hijos ahí porque no saben escribir. O sea, no es fácil dar clases en casa. Si alguien lo hace, está bien. Yo no estoy enojado por eso con la gente. Pero lo que sí es un poco a veces difícil es que te quieran obligar a ti que lo hagas. O sea, yo dije, no. Y me dijo, es que tienes que sacar a tus hijos de la escuela pública. Digo, mira, hermano, los que son guiados por el Espíritu, o sea, por más que yo meta a mi hijo en una burbuja, es pecador. No, pero es que por eso ahí se va a ver. A los del anexo, acuérdense que yo trabajo con alcohólicos y drogadictos. Les digo, no, estar aquí adentro, estar sin drogar. ¿Cuánto tiempo llevas sin drogarte? 3 meses. ¿Cuánto tiempo llevas encerrado? 3 meses. No, pues qué chévere. Aquí adentro encerrado, pues nunca te vas a drogar. La cosa está allá afuera. Cuando salgas allá y te ofrezcan la droga, y ahí se va a ver de qué estás hecho. Aquí dice bien claro, hermanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Dónde se ve si eres cristiano? Allá afuera. ¿Quién está guiando tu vida? O sea, la gente lo puede percibir. O sea, es bien claro. O sea, mis hijos en la escuela, los maestros se cansan de decirnos, sus hijos en la casa son una cosa y en la escuela son otra cosa. Sí, eso tienen razón. Así es. Porque si mi hijo es guiado por el Espíritu, donde esté va a ser el mismo. Pero si no es guiado por el Espíritu, pues acaba a ser una cosa y acaba a ser otra cosa. Y si igual en las iglesias pueden decir, los hermanos acá son una cosa y allá afuera son otra cosa. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque si tú eres, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Si tú eres hijo de Dios, no me preocupa. Tú donde andes te vas a portar como un hijo de Dios que eres. Esa es tu identidad, cristiano. Y te vas a identificar como cristiano, donde tú estés, en el trabajo, en la escuela, en el mercado, echando chisme con la vecina, ¿verdad? O sea, te van a identificar como cristiano. O sea, tus vecinos saben que tú eres cristiano. Y hasta se espantan cuando te ven así. Yo le decía a un pastor hace unos días, digo, me siento bien atacado porque luego a mí me dicen mucho, ¿y eso que eres pastor? ¿Verdad? Híjole, ya otras, y muy seguido me dicen eso. No me dicen eso que eres cristiano, me dicen, ¿y eso que eres pastor? Está peor la cosa. O sea, la gente sabe pues que soy pastor, y yo no puedo pecar porque soy pastor, ¿verdad? Entonces, no me puedo equivocar, pero me atacan y bueno, digo, sí, tiene razón, soy pastor, ¿verdad? No debo de hacer eso.
Pero entonces ahí, ¿quién está guiando tu vida? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Tú haces las cosas por temor o por amor? Está bien. Es un problema muy grave, mi hermano, si tú haces las cosas por temor. Que no creo, ¿a quién le tienes miedo tú? ¿A quién? ¿A Dios? O sea, mira, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Tú tienes vida eterna. Has sido salvo por gracia, no por obras. Entonces eso debe de producir en ti un amor al Señor por el cual tú haces todo lo que haces. Sirves, lees tu Biblia, oras, predicas el Evangelio. Lo haces por amor, porque amas al Señor, porque has creído en Él y has puesto tu confianza en Él. Ya no es por miedo, ya no estás haciendo puntos. Para los testigos de Jehová andan en las calles. Espero que no haya ningún testigo de Jehová aquí. Pero los de la secta de los testigos de Jehová andan en las calles todos los días o ciertos días y lo hacen rígidamente. Tienen una calle cada quien y lo hacen cada semana. Pero lo hacen, ¿saben por qué? Por temor. El día que tú salgas a predicarle a alguien, que no sea por temor, que sea por amor. Que lo hagas con gusto. Pues yo no puedo hacer mecánicamente predicar el Evangelio. Está bien, dice Pablo, ya sé que lo hagas por esto, pero más vale que por amor, lo que transmitas. Pues yo puedo hacerlo como los que venden Herbalife. Los que venden Herbalife se van casa por casa y a uno le van a vender. Van a encontrar uno medio dormido y le venden el producto. Pero igual, predicar el Evangelio. Tú puedes agarrar de casa por casa, pero lo estás haciendo con amor. Mira, yo a mis hijos les enseño así. Si los pongo a hacer algo en la casa, y le digo, hazlo con amor, porque lo vas a hacer como quieras. Y más vale que lo hagas con amor, porque si lo haces de malas, lo vas a hacer mal y lo vas a hacer 2 veces. Mejor hazlo de buenas. Y hay un cantito acá que enseñaba de hago las cosas con amor. Barro y plancho con amor. O sea, con amor. O sea, si vas a hacerlo, que sea por amor, que no sea por temor, porque aquí lo dice con toda claridad. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez, o sea, los fariseos que tenían miedo. Por eso ustedes saben, hermanos, yo creo que ustedes saben que los fariseos le añadieron cosas a la ley, ¿verdad? O sea, la ley decía una cosa, pero ellos la hicieron más estricta todavía, porque ellos creían que no era suficiente. Y ellos le añadieron cosas y Jesús les dijo, ustedes han hecho una ley de hombres. O sea, porque si ahí decía, lávate las manos, quizás ellos dijeron, vamos a lavárnoslas 7 veces. ¿Sí me explico? Por temor, porque ellos tenían el espíritu de esclavitud, eran bien estrictos. Y es como el que piensa que si ora a las 5 de la mañana es más espiritual que el que ora a las 9 de la mañana. Y no es más espiritual que ora a las 5 de la mañana que ora a las 9 de la mañana. Es lo mismo. Pero hay quienes piensan así, hermano, es que yo me levanto a las 3 de la mañana a clamar. Digo, está bien, hermano, es de verdad, o sea, si lo haces, está bien. Pero no eres más espiritual que el que se levanta a las 10 y luego ora. Está bien, no pasa nada. Pues quizás andaba de noche, pues anda cansado, ¿verdad? Entonces, dice aquí, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Papi, papito. ¿Sí saben qué eso significa, verdad? Yo creo que ustedes saben que Abba Padre es como decir papá con cariño. Mira, hermanos, yo sé que hay gente que, ya voy a terminar, pero yo sé que hay gente que creció como con miedo a sus papás. Yo era uno de esos, yo le tenía mucho miedo a mi papá.
Mi papá era un hombre muy estricto, muy regañón, nos pegaba bastante. Por cualquier cosita, si él estaba enojado, nos golpeaba. Entonces yo crecí con mucho miedo. Yo le tenía mucho miedo a mi papá. Yo aprendí a amar a mi papá hasta que conocí el amor de Dios. Lo aprendí a amar, pero yo antes solo le tenía miedo. Y hay mucha gente que solo le tiene miedo a Dios. Dice, pero no tienes por qué tener miedo porque Él es tu papá. Y tú te puedes acercar a Él confiadamente. Es bien padre cuando tus hijos se acercan a ti con mucha confianza. Mi hijo, el bebé, el Isaac de 2 años, y viene y se acerca, no me tiene miedo. O sea, dice, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. O sea, papá. Cuando usted ora, ¿cómo se acerca a Dios? Y dice papá, o muchos dicen que es como decirle papi. Yo a mi papá nunca le dije, dije papá, y siempre le hablaba de usted, nunca le decía tú. Por eso yo cuando oro me cuesta decirle tú a mi papá, a Dios. O sea, me cuesta trabajo porque yo siempre estuve acostumbrado como una distancia entre mi papá y yo y mi mamá. Mi mamá decía, si tú me dices tú, eres un igualado. Y me decía, tú, no somos iguales. Mi mamá lo decía mucho. ¿Cómo que tú? Si no soy tu hermana, soy tu mamá. Y a mí me dices usted. Y entonces yo crecí con esa regla y después ver esto en la Biblia y acercarme y decirle a Dios, tú, me da miedo. Y luego decirle papi o papá. Y han visto a esos hermanos que oran así, bueno, creo que no hay alguien aquí así, pero que oran así. ¡Oh, santo Padre! Hasta cambian la voz, ¿no? Y hay un video, ¿no? Bien chistoso que el niño le está pidiendo un helado a su papá. Y el niño le dice, ¡oh, santo Padre! Si tú me compraras un helado, yo te lo pido. Y el papá dice, ¿por qué me estás hablando así? Pues porque tú así le hablas a Dios, dice. Yo por eso así te lo estoy pidiendo a ti también. Porque... Entonces, ¿cómo hablas con Dios? Con confianza. Charlas con Él. ¿Para qué fingimos la voz? Pues si el Señor sabe cómo hablamos. Confiadamente, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Confiadamente, o sea, con confianza, ¿sabes qué? Papá, o sea, tengo este problema, tengo esta situación, estoy enojado, me siento frustrado. Hablar con Él, descargar todo, poner todas nuestras cargas en Él, o sea, de una manera que tú sientas ese acercamiento hacia el Señor, esa comunión con Él. Y de verdad que no vas a tener que ir al psicólogo. O sea, la oración es mejor que ir a un psicólogo. Mucho mejor. Filipenses 4, 6 y 7 dice, ¿no? De esa manera, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, tú oras y hace poco alguien me preguntaba, dice, oiga, don Rafa, me dice, ¿cómo usted le hace para controlar el estrés, para manejar el estrés? Fácil, orando. Ahorita todo el mundo se enferma de estrés y es un diagnóstico médico. Fui al doctor, dice, que tengo estrés. ¿Un cristiano con estrés? Es un cristiano que no ora. Es un cristiano en la carne. Porque sabes que tú puedes derramar tu corazón ante el Señor. Lo que sea. Hazlo. Y después descansas. Porque has puesto tu confianza en el Señor. Y sabes que Él se va a encargar. Porque si tú oras y sigues preocupado,
Entonces de nada sirve. Dice, por nada estén preocupados. No te preocupes, ora, pon eso en las manos del Señor, pero cree lo que Él se va a encargar, que Él tiene el control, que pase lo que pase, Dios tiene el control de eso y yo no voy a estar estresado o preocupado por eso. Dios ya se va a encargar de eso. Y tú lo crees y vas a descansar y ya no vas a andar enfermo de estrés. Por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios, hermanos, tiene grandes privilegios. ¿Qué grandes privilegios? O sea, ¿qué más podemos pedir a la vida? Somos hijos del gran Rey. Él nos ama, nos cuida, nos guarda, nos provee, nos bendice, es paciente con nosotros, es bueno con nosotros. Una vez un testigo de Jehová dice, hablando, él estaba predicando y empezamos a hablar con él, y él dijo, ¿cómo puede un Dios tan bueno mandar a sus hijos al infierno? Porque ellos no creen en el infierno. Y le dije, bueno, tú no eres su hijo. O sea, a ti sí te va a mandar. A sus hijos, por supuesto, que jamás los va a mandar al infierno. Pero aquí la noticia es que tú no eres su hijo. Y a ti sí te va a mandar. O sea, Dios no va a hacer nada, no va a permitir nada en tu vida. Si Él permitió una enfermedad, Dios sabe por qué. Él te sigue amando. Dice un hombre que él vio cómo sacó a su esposa del hospital en una silla de ruedas, iba saliendo de terapia, es decir, de urgencias, y al mismo tiempo iba entrando su hija a urgencias. Iba sacando a su esposa y su hija iba entrando, y él se quebrantó y lloró, y dijo, ¿por qué, Dios? Y entonces Dios le hizo sentir, o Dios le habló de alguna manera, diciéndole, ¿tú crees que tú amas a tu esposa y a tu hija más que yo? No se puede. O sea, Dios sabe, quizás a veces estamos en un hospital o estamos en una situación complicada y pensamos que el Señor no nos ama, pero dice que si tú eres hijo de Dios, dice ahí claramente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ciertamente el enemigo nos quiere hacer dudar, nos quiere decir, mira, tú que eres hijo de Dios, y mira lo que estás pasando, y mira la situación en la que estás viviendo, ve a ver dónde está tu Dios, no que es muy cristiano, y de qué sirve que vas al templo, y de qué sirve que andas, si como quiera mira cómo estás pasando. Es lo que el enemigo va a susurrar, pero tú tienes que escuchar al Espíritu, que te da testimonio, tú eres hijo de Dios. Y eso no lo tienes que dudar. Eres hijo de Dios. En la cama del hospital sigues siendo hijo de Dios. Y tu mirada no está en las cosas de este mundo, sino en las del cielo. Y tú no eres de aquí, de esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Y estamos de paso y somos hijos de Dios. Vamos camino a nuestro hogar verdadero. Y a veces en las pruebas todos hemos dudado. Todos hemos titubeado y hemos pensado, ¿por qué si soy un hijo de Dios? ¿Por qué me está pasando esto? El Padre sabe por qué. Sabe por qué a veces está moldeando nuestro carácter, a veces está haciendo algo. Yo no he leído mejor la Biblia que en la sala de un hospital, con algún familiar enfermo, mi esposa, mi papá, alguien ahí en el enfermo, y yo abro la Biblia y leo, y Dios me habla de una manera muy diferente. Es muy diferente. Y dice, y si hijos, no solo somos hijos, fíjense, y hasta ahí voy a llegar, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahí hay una pequeña condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Si es que padecemos juntamente con Él. Somos herederos del Señor, o sea, hay una gran herencia. ¿Cómo brincarías de alegría que ahorita es más, hasta te ibas a ir, yo creo que recibieras una llamada o un WhatsApp que dijeran, tu abuelita la millonaria se murió y te dejó toda su herencia? Adiós, hermanos, yo ya ni los conozco, ya me voy, ya ni nos ibas a hablar. Pero aquí es una herencia que el Señor nos ha dado, que somos sus hijos y es una herencia que nos ofrece por toda la eternidad. O sea, lo dice claramente, pero como no le damos mucho valor a eso, a lo espiritual, no nos emociona mucho. Dice, para que juntamente seamos glorificados. Y ya termina Pablo diciendo aquí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Cualquier aflicción, hermano, que tú estés pasando, no se compara con lo que nos espera. Yo sé que todos hemos pasado por situaciones difíciles, complicadas en la iglesia, de salud, cuestiones económicas, de diferentes cosas, quizás accidentes, cosas. Pero dice Pablo que eso no se compara con la gloria venidera, lo que vamos a disfrutar en la eternidad con el Señor. Así que, hermano, yo te animo a consagrar tu vida al Señor, ámale, no hagas las cosas por legalismo o por religiosidad, hazlo porque amas al Señor, porque le conoces, porque tienes una relación íntima con Él, porque sabes que eres su hijo, porque hay esa confianza y que eso te anime y que eso sea notable en tu vida, que no seas así como un estricto religioso, sino que seas alguien que muestre esa libertad y que la gente, sobre todo los inconversos, vean que lo que tú haces y lo que tú eres es porque amas al Señor, no porque te están obligando, ni porque así tienen esa idea de nosotros, ¿no? Dices que ahí en tu iglesia prohíben, no te prohíbo nada, ni nadie prohíbe nada. No es que ahí te obligan a esto, nadie te obliga a nada. Lo que yo soy, lo que yo hago, es porque amo al Señor y porque le conozco. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Señor, gracias porque tú eres bueno y tú eres tan misericordioso, Señor. Tú nos has bendecido de muchas formas, Señor, de manera espiritual, Señor. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Has sido paciente con cada uno de nosotros. Has mostrado tu paciencia, has mostrado tu bondad, Señor, has mostrado tu gracia. Que todo eso nos mueva, Señor, a cada día amarte más, a cada día confiar más en ti con plenitud, Señor, que pongamos nuestra confianza, que te amemos, Señor, cada día más y que ese amor que tengamos hacia ti, Señor, nos mueva, Señor, a servirte, a tener una comunión, Señor, a quitar el pecado que hay en nosotros, a buscarte cada día más, Padre, porque sea eso, que sea tu bondad, que sea tu gracia, que sea tu misericordia lo que realmente provoque esos cambios. Que nada hagamos por miedo, por temor, porque nos obligan, Señor, porque queremos impresionar, sino que sea realmente porque es tu Espíritu que lo está produciendo dentro de nosotros, Padre, para que eso sea auténtico y genuino y seamos una luz verdadera que alumbre en la oscuridad, Padre. Te lo rogamos, Dios, y te damos gracias, Señor, especialmente por cada hermano de esta iglesia. Bendice a mis hermanos y Señor, que sigamos adelante, que tu iglesia siga prevaleciendo, Señor, hasta la eternidad, Padre. Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, se me fue el tiempo. No sé cuántas horas estamos aquí, pero pues ni modo, ya para que no me vuelvan a invitar.